Assalamu alaikum, que la paz sea con todos vosotros. Hoy vamos a examinar la Biblia desde el punto de vista histórico. Aunque a algunos cristianos no les va a gustar lo que voy a decir, la Biblia tiene muchos errores históricos. Y en este vídeo voy a demostrarlo con pruebas irrefutables como de costumbre. Todas estas pruebas que voy a exponer demuestran de que la Biblia ha sido manipulada una y otra vez a lo largo de la historia. Voy a empezar a exponer algunos anacronismos que he podido recoger a lo largo de toda mi lectura de la Biblia. Por si os preguntáis lo que es un anacronismo, es un error que consiste en presentar algo como propio de una época a la que no corresponde. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que estáis viendo una película ambientada en la época romana, y de repente veis a un personaje utilizando el teléfono móvil. Eso sería un anacronismo, ya que ese objeto no pertenece a esa época. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de este estilo. Sin más dilación, empecemos. Génesis, capítulo 14, versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Vemos que se menciona la ciudad de Dan. El problema es que Dan no se bautizó como tal hasta después de la conquista. Leamos Jueces capítulo 18, versículo 29. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. En el libro de Génesis, capítulo 40, versículo 15, hay otra mención anacrónica. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Vemos que se menciona a la tierra de los hebreos, pero en aquella época no existía, ya que su primera aparición fue después de la conquista de Josué, y eso lo podemos leer en Josué capítulo 11, versículo 23. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. En Génesis capítulo 7, versículo 2, dice lo siguiente: De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Noé no podía conocer los animales puros e impuros. La definición de animales impuros no llegó hasta cientos de años después para los israelitas. La definición de animales puros e impuros y su prohibición lo podemos encontrar en Levítico capítulo 11. En Génesis capítulo 24, versículos 10, 14, 64, capítulo 31, versículo 34, o por ejemplo también Éxodo capítulo 9, versículo 3, se menciona a los camellos, pero aquí hay un gran problema. Los camellos no fueron domesticados hasta el siglo 7 a.C. en aquella zona, y esto está históricamente demostrado. Os dejaré un link en la descripción. En Génesis capítulo 36, versículo 31, leemos lo siguiente: Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Aquí se menciona a los reyes de Israel, pero en aquel entonces no había reyes de Israel. Los israelitas no pidieron rey hasta que pasaron cientos de años. La primera aparición de un rey en Israel la podemos encontrar en 1 de Samuel capítulo 8. En 1 de Crónicas capítulo 29 versículo 7 se mencionan los dáricos. Esto lo podemos encontrar en algunas versiones
como la Biblia Nácar Colunga o la traducción del Nuevo Mundo. Resulta que los dáricos de oro no existían en la época de David. Sin embargo, el dárico de oro era común en el Imperio Aqueménida, desde su introducción por el rey Darío I, el cual vivió desde el año 522 al año 485 a.C. O en otras palabras, se menciona una moneda 500 años antes de llegar a existir. Si buscamos la palabra dárico, encontramos lo siguiente: moneda de oro acuñada por Darío, rey de Persia, véase monedas. Y si buscamos la palabra monedas, nos encontramos con una recreación del dárico. En la explicación podemos encontrar la fecha en la que se utilizó por primera vez. Así que queda demostrado de que el versículo de Primera de Crónicas menciona un claro anacronismo. En Génesis capítulo 41, versículo 25, encontramos de que se menciona el término faraón. Pero el término faraón no se utilizó hasta la llegada del Imperio Nuevo en Egipto. En la época del profeta José, que la paz sea con él, no existían faraones, sino reyes. Para más información, os recomiendo ver mi vídeo titulado El Corán corrige los errores de la Biblia. Un ejemplo similar sería el de Jueces capítulo 18, versículo 30, donde dice: y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Podemos apreciar de que se menciona el destierro mucho antes de que sucediera. Esto demuestra de que el pasaje fue escrito en el postexilio. Otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, lo traducen como hasta el tiempo del exilio. En Génesis capítulo 46, versículo 27, y también Éxodo capítulo 1, versículo 5, nos dice de que el número total de hebreos en Egipto fue de 70 personas. En cambio, si vamos a Éxodo capítulo 38, versículo 26, dando un salto de casi 40 años después, encontramos lo siguiente: medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo, de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. O sea que, en menos de 40 años de Éxodo, los hebreos pasaron de ser 70 personas a ser varios cientos de miles de personas. Obviamente se trata de algo totalmente imposible. Ahora vayamos a un versículo que me llamó poderosamente la atención. Éxodo capítulo 16, versículo 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Los cristianos dicen de que el Pentateuco fue escrito por Moisés, pero vemos claramente de que esto no fue escrito por Moisés. Se nota de que este pasaje fue escrito después de que los israelitas se asentaran en Canaán, es decir, después de la muerte de Moisés. En Éxodo capítulo 13, versículo 17, dice de que Jehová, Yahvé o el Señor, o como queráis llamarlo, guió a los israelitas hacia la tierra de los filisteos, cientos de años antes de que los filisteos se establecieran en Canaán,
en el siglo XII a.C. En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 54, dice que David tomó la cabeza del filisteo, es decir, de Goliat, y la trajo a Jerusalén, y puso sus armas en su tienda. Esto es imposible, ya que la ciudad de Jerusalén no fue capturada hasta 7 años después de que David se convirtiera en rey, y eso lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 5. Según el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 31, capítulo 6, versículos 1 y 28, o también el capítulo 9, versículo 1, un tal Darío el Medo es el que sucedió a Balsasar. Pero esto es históricamente incorrecto, ya que Darío el Medo es un personaje ficticio, y el sucesor de Balsasar fue Ciro. Estos han sido algunos de los errores históricos que más me han llamado la atención. Que la paz sea con todos vosotros. Hasta el próximo vídeo, si Dios quiere.